La semana anterior, queridos hermanos, terminamos el estudio hablando acerca de un caballero cuyo nombre era Spafford, ¿se acuerdan? Spafford era un norteamericano, nació en Chicago. Desde pequeño él comenzó a ir a la iglesia y ahí conoció a Cristo y sirvió a Cristo, y su vida fue muy dedicada al Señor. Spafford se casó con una señora llamada Ana. Él se hizo abogado y se hizo empresario ahí en Chicago. Su primer hijo, su hijo mayor, cuando era pequeño, enfermó y falleció. Fue muy doloroso para ellos sepultar a su hijo, pero continuaron. Spafford logró comprar una serie de edificios en el centro de Chicago y los compró, y unos días después se quemó. Si ustedes han escuchado el gran incendio de Chicago, pues todo lo que él había invertido se hizo cenizas ahí. Estaban muy cargados. Posteriormente Ana y Spafford tuvieron 4 hijas, 4 niñas. Y después de este incendio que hubo ahí en Chicago, donde todo se les quemó, toda su inversión quedó hecha cenizas, el esposo le dijo a su esposa: vamos a irnos a Inglaterra, a pasar unos días allá, a liberarnos de esta carga. Y unos días antes de salir, lo llamaron y le dijeron: tiene que estar aquí porque necesitamos hablar sobre esta situación que ha pasado, de este incendio, de sus pérdidas. Y él le dijo a su esposa: vete con las niñas y yo les alcanzo en Inglaterra. Y se embarcaron. Eso fue en 1872 o 3. Y cuando el barco iba, fue embestido por otro barco y se hundió. Días después, Spafford recibió un telegrama de su esposa en Inglaterra que decía: salvada sola. Nuestras 4 hijas perecieron, se fueron al fondo del mar. Estoy bien, gloria a Dios. Días después, este caballero tomó otro barco para ir a alcanzar a su esposa. Y cuando iban cruzando el Atlántico, el capitán le dijo: señor Spafford, según las coordenadas que nos han dado, esta es la zona donde se hundió el barco. Y el señor Spafford se fue a su camarote y escribió estas palabras: de paz inundada mi senda esté, o cúbrela un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Este himno lo cantamos el domingo anterior. Al final dice: la fe tornase en feliz realidad, al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Hermano, ningún creyente está exento del sufrimiento. Ninguno. El sufrimiento es parte de nuestra vida, es parte de nuestro diario vivir. Lógicamente no nos gusta. Lógicamente nosotros queremos el gozo, la paz y la felicidad, la abundancia, la prosperidad, la salud. Pero cuando esto se cambia, hermanos, qué difícil es. Y quiero decirles que la vida nos puede cambiar en un segundo, en diferentes áreas. Por eso es que usted y yo tenemos que tener nuestra mirada, nuestra alma, nuestra fe anclada en Cristo. Es
lo único seguro que usted y yo tenemos es Cristo. Nada es seguro en esta tierra. El apóstol Pedro escribe esta carta y, como ya lo vimos, es enviada a hermanos que están sufriendo, expatriados. Tuvieron que salir huyendo, perdieron sus familias, sus casas, sus negocios, su tierra, todo. Y ahora están allá escondidos. Y Pedro les escribe para animarles, para animarles. El propósito de esta carta del apóstol Pedro, saben que estos hermanos se fueron a huir al Asia Menor. Estos eran hebreos que vivían en Jerusalén, pero por su fe en Cristo tuvieron que irse a vivir allá por donde hoy es Turquía. Al final, el apóstol Pedro, mire cómo les dice en el capítulo 5, verso 12. Yo les dije que este es el propósito de Pedro al escribir esta carta. Aquí está claramente expresado: por conducto de Silvano. ¿Se acuerdan quién era Silvano? ¿Quién era? Silas. En las cartas le llaman Silvano, pero en Hechos solo le dicen Silas. Entonces Silas y Silvano es la misma persona. Nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, y mire cómo dice: exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, estad firmes en ella. Pedro dice: quiero exhortarles que en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de cualquier tempestad que estemos pasando, estamos firmes en la gracia de Dios. Debemos permanecer firmes, porque solo Dios con su gracia nos puede sostener. Ahora, yo les dije a ustedes que el apóstol Pedro, queridos hermanos, toca varios temas en su carta, que van por toda la carta, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Uno de ellos es el tema de la gracia de Dios. El apóstol Pedro dice que la gracia de Dios es lo que va a ayudarnos a entender el sufrimiento. Porque la gracia de Dios es ese amor de Dios que nosotros no merecemos, pero Dios lo ha dado. Y usted y yo, mi hermano, tenemos que aprender a vivir en la gracia de Dios. Toda tu vida y toda mi vida está en la gracia de Dios. Estamos sumergidos en la gracia de Dios. El segundo tema que el apóstol Pedro va desarrollando a través de toda su carta es el tema de sufrimiento y gloria. Sufrimiento y gloria. Miren conmigo el capítulo 1, por favor, en el versículo 11. Dice, miren conmigo, Primera de Pedro 1:11, este es el segundo tema. Dice: procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El segundo tema que el apóstol Pedro va a tratar es que antes de la gloria hay que pasar por sufrimiento. Y eso es lo que está enseñándonos acá. A través de toda su carta, el apóstol Pedro una y otra vez va a decir: primero sufrimiento, luego gloria. Luego gloria. El tercer tema que vimos es el concepto importante de la esperanza. A través de toda la carta, el apóstol Pedro enfatiza la esperanza que tenemos todos los creyentes. Si hay algo que te sostiene a ti y a mí en medio del sufrimiento, de la prueba, de la pérdida, de lo que sea, es que tenemos una esperanza firme, fundada en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La esperanza es esa expectativa feliz, hermano, de que un día vamos a estar con el Señor, que esto no va a durar aquí toda una vida, que pronto nos vamos para estar con Cristo. Y hoy voy a continuar con el cuarto concepto que usa el apóstol Pedro. Estos tres ya lo vimos.
el cuarto concepto que usa Pedro para animar a los hermanos en medio del sufrimiento son los sufrimientos de Cristo. Mire qué interesante. A través de todo el libro hay un peso para enseñarnos sobre el sufrimiento de Cristo. El apóstol Pedro enfatiza en su carta que Cristo sufrió, pero la diferencia entre los sufrimientos de Cristo y nuestros sufrimientos es que primero Él sufre sin pecado, siendo puro y santo, sin mancha, sin culpa, y sufrió. Y la otra es que Él sufre por nosotros para poder salvarnos del pecado. Ahora, la idea es, piensen, si Cristo sufrió, siendo como fue, ¿cuánto más nosotros, como somos, vamos a pasar por sufrimientos? Miremos, por favor, y voy a ir leyendo algunos versículos para ustedes. Miren, Primera de Pedro, capítulo 1, desde el verso 10, dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes. Mire que aquí comienza hablando de la gracia de Dios. Y dice que esto ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Hermanos, la gracia de Dios es un tema que recorre a través de toda la Biblia, toda la vida del hombre, desde Génesis hasta Apocalipsis, está en la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no hay vida, no hay salvación, no hay vida eterna. Sin la gracia de Dios no hay nada. Porque la gracia de Dios no solamente tiene que ver con las cosas eternas, tiene que ver con que yo tenga salud. ¿Por qué yo tengo esta salud? Por la gracia de Dios. ¿Por qué yo me puedo vestir y tengo esta ropa? Porque Dios me la ha provisto por su gracia. ¿Por qué nos sentamos a comer? Porque Dios provee alimento para nosotros. ¿Por qué tú sales a tu trabajo por la mañana? Porque Dios te ha provisto un trabajo. O sea, toda mi vida es gracia de Dios. Pero esto, dice, la gracia especial, salvadora, viene desde la eternidad y va. ¿Y vamos hasta dónde? Hasta la eternidad, solo por la gracia de Dios. Y esto ya estaba en el Antiguo Testamento. Dice que estos profetas diligentemente inquirieron, averiguaron, procurando saber qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermano, los sufrimientos de Cristo no fueron accidentales. Los sufrimientos de Cristo no fueron por mala suerte, por mala comprensión de los hebreos. Fue un plan perfecto de Dios. Cuando usted lee todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Mire conmigo, Lucas capítulo 24. Vamos ahí, por favor. Lucas capítulo 24. Este capítulo se usa mucho cuando tomamos la cena del Señor, el 22, pero el 24, miren lo que dice, Lucas 24, versículo número, desde el 13 en adelante. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Lucas 24? Cristo resucitó. Cristo resucitó. Él se ha levantado de la tumba. Hay un alboroto. Las mujeres están ahí diciendo, lo vimos, María Magdalena y las demás. Cristo nos apareció, pero nadie les cree. Los apóstoles son incrédulos. Cristo se va a Emaús y allá va con 2 de los discípulos de él. Dice que van tristes. Y Jesús les dice, eso está aquí al principio del capítulo 24, ¿por qué están tristes? Y les dice, ¿eres tú el único forastero aquí que no sabe lo que ha ocurrido aquí en estos días? Y le pregunta a Jesús, ¿y qué cosas? De Jesús Nazareno.
Y ellos comienzan a contarle a Jesús la historia de Jesús. Y al final Jesús les dice, versículo número 25, mire conmigo, Lucas 24, 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, lo que me pasó, dice Jesús, no es accidental. Todos los profetas en el Antiguo Testamento ya lo habían dicho. Versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria. El mismo concepto de Pedro, padecer y ¿qué? Y gloria. Versículo número 27. Miren esto, subrayenlo en su Biblia. Esto está escrito ahí hace más de 2000 años. Comenzando, ¿por dónde, hermanos? ¿Por dónde? ¿Cuál es el primer libro que usó Jesús? Génesis. Génesis. Moisés ahí es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Comenzó en Génesis. ¿Y qué dice? Y continuando, ¿por dónde? Por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Vaya conmigo al capítulo 24, versículo 43. 44 vamos a ver. Mira el verso 44. Ahora está con todos los discípulos. Y mire lo que les dice. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. ¿Sobre quién está escrito? Sobre él. ¿Dónde? En la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En los profetas, Josué, hasta Malaquías, y en los Salmos. Hermano, desde Génesis hasta Malaquías, ¿de quién nos habla el Antiguo Testamento? De Jesús. Él es el centro. Cada libro de la Biblia apunta a Cristo. Todo el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. Por ejemplo, cuando usted lee Éxodo 12 y habla del Cordero de la Pascua, no se puede quedar allá en Éxodo 12. Esa historia de redención a través del Cordero de la Pascua, ¿a dónde apunta? Apunta a Cristo. Apunta a Cristo. Cuando Moisés cuenta la historia en Número 21 de que habían serpientes y que Dios mandó ese juicio por el pecado del pueblo y que Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce y levántala. Y cuando alguno sea mordido por esas serpientes venenosas, va a ver la serpiente de bronce y va a vivir. Si usted se queda allá, ¿qué está haciendo? Teniendo una historia nada más antigua. Pero usted tiene que traer eso ¿a dónde? Al Nuevo Testamento. Y va a Juan 3:14, donde Jesucristo dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, yo también tengo que ¿qué? Que ser levantado. Y ahí podemos ir trayendo todas las historias. Mire, algunas de ustedes son maestros de niños. Y eso es excelente, hay que enseñarle la palabra a los niños. No hay como eso. Pero ¿cuál es lo triste? Cuando un maestro se queda en una historia del Antiguo Testamento y allá se queda y no pasa de ahí. Por ejemplo, le cuenta al niño la historia de David y Goliat. Y mire que ahí estaba un gigantón de 3 metros y estaba vestido así con un arma que pesaba más que David. ¿Y sabe qué? David escogió 5 piedritas, las metió en su morral, se fue y agarró la piedra, la tiró y lo mató.
Y usted le pregunta, ¿y cuál es tu gigante, niño? Eso es cuento chino, hermano. Eso no se hace con la Biblia. Eso no se hace con la Biblia. Esa historia de David y Goliat, ¿qué tiene que ver con Cristo? ¿Cómo yo la conecto con el Evangelio de Cristo? Y hay una frase ahí que usted tiene que verla si va a dar esa clase. El problema es que muchos maestros solo estudian la lección y no leen la Biblia. Dice, yo quiero estudiar la lección porque me toca el domingo, y leen toda la lección y leen la lección y la repasan y hacen un resumen y no han leído la Biblia. Hermano, lo que yo voy a enseñar, y esto es para todos los predicadores que tenemos aquí, no es una lección. ¿Qué voy a enseñar? Voy a enseñar la palabra de Dios. ¿Dónde tengo que empezar? A leer la Biblia. David le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le da un discurso ahí, y al final le dice, y todas las naciones sabrán que hay un Dios en Israel. Cuando yo te mate a ti, un cipote sin armas, con chancletas, con piedras, van a saber que hay un Dios en Israel, todas las naciones. ¿Cuál es el propósito de esa historia? Que la luz de Cristo, ¿qué? Brille a las naciones. Es testimonio de Cristo. Entonces yo tengo que hacer una conexión. Todas las naciones, Dios quiere que conozcan que hay ¿qué? Un Dios. Un Dios. Y posteriormente vino Cristo humildemente y derrotó a ese enemigo poderoso llamado Satanás en la cruz del Calvario. Y ahora Cristo me da la victoria a mí, así como se la dio a David. ¿Ven la diferencia? Todo el Antiguo Testamento, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué dijo? A Cristo. El apóstol Pedro dice, mire conmigo por favor en Primera de Pedro capítulo 1, estos profetas, todo el Antiguo Testamento apuntaba ¿a dónde, hermano? A los sufrimientos de Cristo. Pero no solamente a sus sufrimientos, también ¿a dónde? A las glorias que vendrían tras ellos. Cristo sufrió siendo justo, santo. Mire conmigo el capítulo 1, verso 18, Primera de Pedro 1, 18. Dice, ustedes saben, dice el apóstol Pedro, que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas, como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, con la sangre de Cristo. ¿Qué dice? Nosotros fuimos redimidos ¿con qué, mis hermanos? Con la sangre de Cristo. Mire el capítulo 2, verso 4. Primera de Pedro 2, 4 dice, voy a leer del 7 en adelante porque hay mucho que decir aquí, pero me gustaría más enfocarme aquí. Dice así en el 6, pues esto se encuentra en las Escrituras. Y aquí, hermanos, hay una cita de los Salmos. Yo pongo en Sión una piedra escogida, piedra angular, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Él es, este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, mire cómo dice, verso 7, la piedra que los edificadores, ¿qué? Desecharon. Eso habla de la obra que el hombre hizo con Cristo. Lo desecharon en todo sentido. Y Cristo fue desechado. Él sufrió el reproche, la burla. Él sufrió, hermano, todo lo que un hombre puede sufrir, hasta ser asesinado cruelmente en la cruz del Calvario. Mire el capítulo 2, por favor, versículo 21, 2:21. Porque para este propósito han sido llamados pues ustedes también,
también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. ¿Qué dice? Cristo también sufrió por nosotros. Y hermanos, el punto aquí es que Cristo sufrió siendo santo, puro y sin mancha, sin pecado, sin razón alguna. Pero Él murió por ti. Mira el versículo número 21. Cristo sufrió por ustedes. Versículo 22. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente con justicia. Dice, cuando Cristo estaba sufriendo, no amenazaba, no juzgaba, no criticaba, le encomendaba su causa a Dios, porque Dios es soberano y Él tiene plan y propósito para nuestras vidas. Y dice que Cristo es tu ejemplo, hermano. Mire el capítulo 3 y versículo 18. Si ustedes miran, a través de cada capítulo, Pedro les recuerda a los hermanos del sufrimiento de Cristo. Versículo 18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Y mire, el justo, Cristo, por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué dice el texto? Cristo murió y pagó por tus pecados y mis pecados. Capítulo 4 dice así en el verso 1: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes del mismo propósito. ¿Qué dice la Biblia? Cristo padeció, sufrió. Mira el versículo 13, 4:13. Dice la palabra del Señor así: antes bien, en la medida en que se comporten los padecimientos de Cristo, comparten los padecimientos de Cristo, reconcíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. De nuevo, Cristo padeció y va a su gloria. Y nosotros también tenemos que entender eso. Hermanos, y si usted lee el 5:1, también se mencionan los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro está enfatizando aquí? Que el sufrimiento es parte de la vida y que aún nuestro amado Salvador Jesucristo murió, sufrió terrible pecado que fue puesto sobre Él para salvarnos a nosotros. Entonces, la cuarta cosa que nos enseña el libro de Pedro es que el sufrimiento fue parte incluso de nuestro amado Salvador Jesucristo y que el sufrimiento va a ser parte nuestra, que Cristo sufrió en santidad y sufrió por nosotros. Ahora nosotros sufrimos con pecado y a veces por nuestras propias consecuencias. Si Cristo fue santo, puro y limpio y sufrió, ¿cuánto más nosotros también? Vamos a pasar pruebas. Acuérdense que también todo el libro habla de la esperanza que tenemos. Todo el libro nos está hablando de la gloria que nos espera. Entonces, el sufrimiento debemos pasarlo con esa expectativa de la gloria eterna. En quinto lugar, queridos hermanos, hay otro tema que el apóstol Pedro va a trabajar a través de todo el libro. Y es el tema de que aún en el sufrimiento, en medio del sufrimiento, nosotros tenemos que llevar una vida con respeto a nuestras autoridades. Mire qué interesante esto. ¿Sabe por qué? Porque el sufrimiento a veces viene de gente que está arriba de nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar, ¿sí o no? Amén. Puede ser que no sea realidad en nuestra casa, pero así es. El hombre es cabeza del hogar y a veces es el hombre el que hace sufrir a su esposa, tratándola mal. A veces tú tienes un jefe que te lastima. ¿Cuántos de ustedes han tenido jefes que aún los han hecho llorar? Los tratan mal, les ponen a hacer cosas que no deben hacer. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué dice Pedro? Ahora tenemos autoridades y a veces la autoridad quiere abusar de nosotros.
¿Ah? A veces la autoridad quiere abusar de nosotros. A usted lo para a veces un policía de tránsito y le dice, mire, te voy a poner una esquela por esto y esto y esto, pero si quieres lo arreglamos aquí. ¿Qué vas a hacer? Sí, hombre. No, hágame la esquela. Yo me he tenido que poner. Yo he dicho, jamás voy a dar un centavo a nadie que esté en autoridad para sobornarlo. Nunca. Nunca. Esa es mi convicción. Y a veces los policías me miran, pero esto, no, póngame la esquela, no hay problema. Pero ¿sabe usted que se la vamos a retener hasta tal? No importa, usted póngame la esquela. Y al final, váyase. Nunca me han puesto una esquela hasta hoy, no sé por qué. La gracia de Dios. La gracia de Dios, nada más. Ahora, ¿no es abuso ese, hermanos? Es abuso, y escuchen esto, porque Él está en autoridad para ejercer la ley. A veces me han dicho a mí, ¿sabe que yo soy la ley? Usted no es la ley. ¿Saben ustedes, hermanos, que el policía de tránsito no es la ley? ¿Cuál es la ley? La ley es lo que está escrito. Esa es la ley. Él no es la ley. Él está ¿para qué? Para ejecutar la ley, para ver que la ley se cumpla. Pero ellos creen que son la ley y que pueden hacer lo que les da la gana. Y por eso aquí Pedro habla de respetar la autoridad aún en medio del sufrimiento. Cuando tienes un jefe grosero, incluso un marido pesado. Bueno, hermanos, aquí está el consejo. Yo quiero que miren conmigo, por favor. Miren, desde el capítulo 2, verso 11. Mire conmigo, 2:11. Miren cómo dice la palabra de Dios. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mire, a veces nuestras pasiones se revuelven cuando alguien nos trata mal, ¿no es cierto? ¿Ah? Y saben ustedes, hermanos, que hay un efecto que ahorita lo olvidé cómo le llaman en la psicología, si hay algún psicólogo y me ayuda con eso, que es cuando yo estoy bajo autoridad y mi jefe me trata mal, pero yo no tengo valor de reaccionar a mi jefe. Y me quedo con ese enojo en mi corazón. Entonces llego a la casa y ¿a quién me encuentro ahí? A mi esposita. Y ella es la que paga los patos del jefe. Entonces, como la esposa no me puede gritar a mí ni golpearme a mí, ¿se encuentra con quién? Con el hijo, y el hijo paga los patos del papá. Y como el hijo no le puede golpear a la mamá, ni puede lastimarla, ¿con quién se la desquita? Con el perro, con el gato, y el gato termina sufriendo las consecuencias. Porque somos muy humanos, y cuando alguien me trata mal, mi reacción es carnal y pecaminosa. Dice Pedro, absténganse de eso, no reaccionen así. Y aquí no va a hablar de cualquier acto de pecado, va a hablar de la reacción que provoca cuando alguien me trata mal a mí. Mire el versículo 12. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que los calumnian, ¿quiénes? Estos jefes y estos personas que vivían con ellos como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlos, glorifiquen a Dios el día de la visitación. Y ahora mire, el verso 13, sométase. ¿Por causa de qué? Por causa del Señor. ¿Cuál es mi motivación? ¿Mantener mi chamba? ¿Mantener mi hogar? No. ¿Qué dice? ¿Por causa de quién? Del Señor. Sométase toda persona, ¿a quién? A las autoridades superiores. No es fácil esto, hermanos, especialmente cuando estamos pasando por pruebas difíciles. No es fácil callarse, no es fácil guardar silencio. Pero ¿qué dice el Señor?
aún en medio del sufrimiento, sometámonos a las autoridades superiores. Un día habrá una visitación. Ahora, ¿saben ustedes de qué visitación está hablando el Señor ahí? ¿De qué visitación está hablando? Cuando Cristo vuelva. Sufrimiento y ¿qué? Y gloria. Cuando Cristo venga, ¿yo dónde voy a ir? A la gloria. Mi amigo impío que me trataba mal, ¿dónde va a ir? A la condenación eterna. Dice, hay una visitación, Cristo va a regresar, no perdamos de vista eso. Ahora, ¿qué dice? Por causa del Señor, entonces, sometámonos a las autoridades. Y hermanos, tristemente, pero esto es así, la autoridad no hay autoridad sino por el Señor. Él ha establecido las autoridades. Y yo quiero decirles algo, toda autoridad, tu jefe, el presidente de la República, el pastor o los pastores de la iglesia, el policía de tránsito, el director de la escuela, el rector de la universidad, todos son puestos por el Señor. No hay autoridad que Dios no haya puesto, pero el único que tiene autoridad total es Dios. El único que tiene autoridad total, absoluta, es el Señor. Toda autoridad aquí, ¿cómo es? Es delegada. Eso quiere decir que yo, como esposo en mi hogar, no puedo hacer lo que me da la gana. Que yo tengo un libro llamado la Biblia que me enseña cómo tengo que ser, ¿como qué? Como esposo, y cómo debo tratar a mi esposa. Miren el capítulo 3, verso 1. Dice, miren, 3:1. Asimismo, ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que algunos de ellos son desobedientes a la palabra y puedan ser ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. ¿Qué dice el texto? Mujeres, sujétense a sus maridos. Ahora, ¿quién es cabeza del hogar? Es el esposo. Es el esposo. Cuando Kidani estaba en noviazgo con Sarita, un día nos pusimos a platicar y me dice este chico, mira Manuel, me dice, yo tengo un problema porque Sara María, me dice, es preparada, estudió la Biblia, es una licenciada en teología, yo no sé nada, yo no he estudiado la Biblia. Y le digo yo, ¿has leído lo que dice la Biblia? Dice que los hombres para ser cabeza del hogar tienen que ser más preparados que su esposa. No dice eso. Le digo, el día que te cases con Sara, tú eres cabeza de tu hogar. Puede ser que Sara tenga mucho conocimiento, pero tú eres responsable de dirigir tu casa. Tú eres responsable de dirigir tu casa. Tú eres cabeza del hogar. Hermanos queridos, Dios ha puesto al hombre como cabeza de la casa, pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:2 dice, Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza ¿de quién? Del marido, y el marido es la cabeza ¿de quién? De la mujer, autoridad delegada. Ahí está la cadena perfecta de autoridad. ¿Yo a quién me tengo que sujetar? A Cristo. Ahora miren lo que dice el verso 7. 1 Pedro 3:7. Miren lo que dice. Y ustedes maridos, ¿ahora quién le va a hablar? Al esposo. Igualmente convivan de manera que comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. ¿Qué son las mujeres? Vasos que más no son frágiles,
son más frágiles. ¿Quiénes son los vasos frágiles? ¿Quiénes son? Nosotros los hombres. Nos creemos muy fuertes, pero ahí dice que la mujer es más frágil. ¿Más frágil que quién? Que su esposo. Es más frágil que su esposo. Y esto es tan delicado que cuando yo trato mal a mi esposa, ni tan siquiera Dios escucha mis oraciones. Para que vuestras oraciones, ¿qué dice? No tengan estorbo. Porque Dios a mí, al ponerme como cabeza de mi hogar, no me ha dado la libertad o el libertinaje de hacer lo que me da la gana en la casa. No, no, no. Yo tengo unas reglas que tengo que obedecer. Entonces, toda la carta también está enseñándonos el respeto a la autoridad, el sujetarnos a ella. Y por último, en sexto lugar, quiero terminar esta mañana con el último tema que yo creo que el apóstol Pedro trata a través de toda su carta. El tema de la santidad en medio del sufrimiento. Y este tema lo dejé por último porque creo que es de lo más importante en la carta del apóstol Pedro. Llama a los hermanos que en medio del sufrimiento no descuidemos la vida de santidad que todos debemos llevar. Hermanos queridos, no tenemos excusa delante de Dios para descuidar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. La santidad del creyente es la única clase de vida que el creyente puede llevar en esta tierra, aún en medio de los sufrimientos más grandes. La santidad del creyente es innegociable. La santidad del creyente es innegociable. No podemos nosotros poner excusa. Pastor, es que usted no sabe ahí en el trabajo cómo lo presionan a uno y por eso yo tengo que andar emborrachándome con mis amigos y por eso yo tengo que andar haciendo esto y mintiendo y robando. No pongas excusa. No pongas excusa. Eso es porque a ti te gusta el pecado. Eso es porque tú no quieres dejar el pecado. ¿Dónde estaba esta gente? Lejos de su patria, sufriendo, han perdido todo. ¿Y qué les dice Pedro? Miren conmigo capítulo 1, verso 13. Primera de Pedro 1:13. Dice, Primera de Pedro 1:13, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Eso quiere decir ser sobrios. Dice, ser sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. Miren el verso 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en la ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿A qué nos llama la palabra de Dios? ¿A una vida de qué? De santidad. Innegociable. Innegociable. La santidad es algo que yo no puedo tirar a la basura por las presiones del trabajo, por los problemas del trabajo, por el sufrimiento, por enfermedad, por lo que sea. No podemos negociar la santidad que Dios pide de nosotros. Y lo repito, la única clase de vida que el creyente puede vivir es la vida ¿de qué? De santidad. Y ahora mire cómo dice aquí, ¿en toda qué? En toda vuestra manera ¿de qué? De vivir. El Señor no dice, sean santos en el culto, muchachos. O sea, qué bonito ser santo. La santidad es de la puerta para allá también.
cuando estamos ahí en el trabajo, cuando estás en el mercado, cuando vas en tu carro, cuando estás en tu casa. Hermano, la santidad es innegociable. Tenemos un Dios santo. En Él no hay ni el más mínimo pecado. ¿Se acuerdan lo que dice Primera de Juan 1:5? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. ¿Y en Él qué? No hay ningunas tinieblas. Luz ahí es santidad, tinieblas ahí es pecado. Esas son metáforas. ¿Qué dice Dios? Dios es santo y en Él ¿qué? No hay pecado. Si dicen que tienen comunión con Dios y andan en tinieblas, mentimos. ¿Qué es andar en tinieblas? Vivir en pecado. Y si tú dices que tienes comunión, coinonía, armonía, si eres hijo de Dios, pero vives una vida descuidada en el pecado, ¿qué dice el texto? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero, verso 8, si andamos en luz, verso 7, pero si andamos en luz, si vivimos en santidad como Él es santo, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La santidad es innegociable. Y podemos ir, por ejemplo, si usted quiere anotar, Primera de Pedro 2, 1, 2 y 3, vuelve a mencionar la importancia de la santidad. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, toda la envidia y toda la difamación, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Hay que desechar el pecado. Capítulo 2, verso 11, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que batallan contra el alma. Capítulo 3, versículo número 16, dice el texto bíblico así: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como los calumnian, sean avergonzados los que hablan mal de su buena conducta que ustedes tienen en Cristo. Mejor es, versículo 17, pues es mejor padecer por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y ahí va, capítulo 4, verso 1, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, ármense también del mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Capítulo 4, verso 15, dice la palabra del Señor así, capítulo 4, verso 15, que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Capítulo 5, dice así en el verso número 8, sean de un espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario el diablo anda como león rugiente al acecho, buscándolo a quien devorar. Pero resistan firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Toda la carta, desde el 1 hasta el 5, tiene un tema ahí, un tema más. ¿Cuál es? La santidad del Hijo de Dios. Ahora, hermanos, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él pagó por tus pecados. ¿Por cuántos pecados pagó el Señor? Todos. Todos. Pasados, presentes y futuros. Todos mis pecados fueron llevados por Cristo en la cruz. Pero cuando yo le entrego mi corazón a Cristo, cuando yo conozco a Cristo como mi Salvador personal, Él me limpia de todo pecado. Pero Cristo no solamente cuando yo lo conozco me limpia del pecado, sino que me libera de la esclavitud del pecado. Por eso Dios nos llama a vivir en santidad. Él no quita la presencia del pecado porque tenemos esta naturaleza pecaminosa. Pero te quita ¿qué? La esclavitud del pecado. Mira conmigo Juan 8. Vamos a ir leyendo algunos versículos. Hermano querido, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña?
que tú y yo podemos vivir una vida de libertad del pecado, que tú no tienes que ser esclavo de ningún pecado. Tú puedes ser libre y vivir en libertad. ¿Sabe qué es lo que dice, por ejemplo, el apóstol Juan? Los que practican el pecado son del diablo. ¿Qué es lo que Dios no quiere que yo haga? ¿Que qué? Que practique el pecado. Dice el Señor, si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Pero que yo, por alguna razón, en algún momento, un descuido de una mentira, no quiere decir que yo debo de ser conocido como ¿qué? Como un mentiroso siempre. Que yo en algún momento me puede exaltar o enojar, no quiere decir que debo de ser conocido como una persona iracunda, violenta y agresiva. De esa gente que no se le puede hablar. Eso es diferente. Tú y yo no somos esclavos del pecado. Mira lo que dice Juan 8:31. Voy a ir leyendo para que ustedes puedan ver estos versículos. Entonces Jesús decía a los judíos, a todos los judíos, ¿a quiénes? A los que habían creído en Él. ¿Has creído tú en Cristo? Bueno, esto es para ti. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y qué dijo el Señor? Y la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo. ¿Os hará qué? Os hará libres. Mire conmigo el versículo número 34. Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los liberta del pecado, ustedes son verdaderamente libres. ¿Qué dice que somos? Somos verdaderamente libres. Hermano querido, tú no eres esclavo del pecado. Cristo nos libertó. Vaya conmigo por favor a Romanos 6. Mire cómo dice Romanos capítulo 6. Vamos a leer la santa palabra del Señor acá. Versículo 17 dice, Romanos capítulo 6, verso 17. Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran, ¿qué tiempo tiene ese verbo? Pasado. Cuando no conocíamos a Cristo, ¿qué dice? ¿Eran qué? Esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido ¿qué? Libertados del pecado, fueron hechos siervos ¿de qué? De la justicia. Mire el versículo número 22. Dice la palabra del Señor, pero ahora, habiendo sido, tiempo pasado, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto ¿qué? ¿Cuál es el fruto de esto? Poder caminar en santidad. Hermano querido, tú y yo podemos vivir en una vida de santidad. Mire el capítulo 8, verso 1, Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Dice que cuando el Espíritu Santo entró a mi corazón, ahora hay una nueva ley, que es la ley ¿de qué? Del Espíritu. Y en ese momento, ¿qué ocurrió en mi vida? Fue libre ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Él me libertó de la esclavitud del pecado. Y podemos leer, por ejemplo, Gálatas 5:1. ¿Qué dice Gálatas 5:1? Aquí adelantito. Miren ustedes conmigo. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice el texto bíblico así. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. ¿A qué fue que para qué nos hizo libres Cristo? Para que vivamos ¿qué? En libertad.
Ya Cristo te hizo libre. Hermano querido, cuando Dios nos llama a vivir en santidad, Él nos ha dado la libertad ya del pecado y nos ha dado las herramientas para vivir en esa libertad. ¿Cuál es? El Espíritu Santo nos liberó de la esclavitud del pecado. La palabra nos libera de la esclavitud del pecado. Cristo mismo es quien nos lava de todo pecado. Entonces tenemos las herramientas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora para disfrutar esta libertad? En primer lugar, tú tienes que entender que tú eres libre, que no eres esclavo del pecado. Hay gente que está allí, que no puedo dejar la pornografía, que estoy con esto, que no puedo dejar el adulterio, que no puedo dejar la borrachera, que no puedo dejar esto. Hermano, tú tienes que entender que sí puedes, que tú no eres esclavo del pecado, que Cristo te ha libertado, te ha dado una vida nueva, libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Tienes que entenderlo, creerlo. Segundo, tú tienes fervientemente que ponerte de rodillas y clamar a Dios para que Él te dé el poder para ganar esa batalla. No importa qué pecado sea. Tercero, tú tienes que tomar medidas en tu vida. Por ejemplo, si tú tienes problemas de alcohol, aléjate de amigos, déjalos. Ay, que mire que mis amigos, que amigos, en este mundo no hay amigos. El único amigo es Cristo. El único amigo es Cristo. Deje esos amigos. Únete a los hermanos. Un hermano no te va a llevar a la taberna. Ustedes han visto una película que se llama Prueba de Fuego, de aquel matrimonio, muy bonita, película cristiana. Y este chico tenía un problema de pornografía. ¿Se acuerdan lo que hizo él un día? Que estaba hasta aquí de ese problema. ¿Qué hizo? Agarró un bate de béisbol y mire, deshizo su computadora. Cristo dijo, es mejor entrar sin un ojo al cielo que teniendo los dos ojos vayas al infierno. Eso quiere decir que hay que tomar decisiones radicales en la vida. Y por último, yo te invito a que hagas algo, hermano. Vamos a leer Job 31:6 y con esto concluimos. Job 31:6. Mira cómo dice el texto. ¿Cómo era la vida de Job, hermanos? ¿Cómo era la vida de Job? Una vida ¿qué? De integridad. Job tenía una vida íntegra. ¿Y quién lo dijo eso? ¿Lo dijo Job? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios. ¿A quién se lo dijo? Al diablo. ¿Has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, hermanos, ¿cómo fue que Job logró esa vida? Miren conmigo, Job 31:5. Si he caminado en mentira y si mi pie se ha apresurado tras el engaño, que me pese, estoy leyendo Job 31:6, que Él me pese en balanza de justicia y que Dios conozca ¿qué? Mi integridad. Tú tienes que decidir a vivir una vida de integridad. ¿Y qué tienes que hacer? Versículo 7. ¿Qué dice? El versículo 6, que me pese en balanzas de justicia y que Dios conozca mi integridad. Hermanos, la integridad es algo que tú y yo tenemos que buscar. Job dijo, yo voy a decidir ser un hombre íntegro. Ser un hombre íntegro. Nosotros tenemos que aprender eso. Haz un pacto de integridad con Dios. Haz un pacto de integridad con Dios. No importa qué pecado te tenga esclavizado, no importa qué pecado te quiera dominar, dile, Señor, yo hago un pacto que hoy dejo ese pecado y dame la fuerza para obedecerte, para amarte y para caminar en santidad. Hermanos queridos, que Dios nos ayude
El sufrimiento es parte de la vida, pero en medio del sufrimiento, Dios quiere una vida de integridad. Que usted y yo aprendamos a caminar en santidad con nuestro Dios. Pídale a Dios esa fortaleza, pídale a Dios el poder para caminar en integridad. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios, porque sí podemos vivir una vida buena en medio aún de los sufrimientos más grandes. Dios es tu ayudador y el próximo domingo continuamos ya desarrollando los versículos de esta carta. Padre querido, perdónanos. Señor, a veces nosotros nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Señor, a veces no tomamos decisiones correctas. Te pido que por favor nos ayudes. Cambia nuestras vidas. Señor, si pasamos pruebas, danos el poder de tu gracia, de tu espíritu, de tu palabra, de tus promesas, de esa esperanza feliz que tenemos y que vivamos para gloria de tu nombre. Por favor, ayúdanos a caminar cerca de ti, a ir en oración, a vivir para gloria de tu nombre, a ser íntegros y santos como tú quieres que seamos. Padre, esto pronto se terminará. Nuestro sufrimiento, nuestra vida aquí en esta tierra, nuestras enfermedades, nuestras necesidades pronto pasarán y nos vamos a encontrar contigo en la eternidad. Ayúdenos a tener esa esperanza y gracias por la gracia de Cristo, que por su gracia somos lo que somos y vamos hacia donde vamos, a la patria celestial. Gracias por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.